Muy buenas tardes tengan todos ustedes aquí a su podcast favorito, Factor Mindset, Toolkits and Hacks. Aquí estoy con el capitán Mario García. ¿Cómo está, capitán? Muy buenos días, Mayelito, Sensei. Muy contento de regresar al set de grabación. Por ahí tuvimos una pausa de una semana. Y bueno, creo que el tema de hoy está nutritivo, está interesante. Hay muchas ideas y ángulos que tocar, entonces va a estar muy interesante. Muy bien. Pues el día de hoy voy a dar la introducción a este capítulo número 13, cómo superar el síndrome del impostor. Imagina la escena. Acabas de cerrar un trato importante, alcanzar un hito clave en tu negocio o recibir un reconocimiento público. Externamente es un momento de triunfo, pero internamente una voz persistente susurra. ¿Y si se dan cuenta que no soy tan bueno como creen? ¿Cuánto tiempo pasará antes de que descubran que soy un fraude? Esta desconexión entre el éxito externo y la duda interna es una batalla oculta que libran innumerables emprendedores. Con ustedes el síndrome del impostor. Capitán, ¿qué es el síndrome del impostor? Vamos definiendo para entrar ahora sí al tema y cómo empezar a solucionar algo que a todos nuestros escuchas, amigos que desean emprender un negocio o que ya son empresarios y que de manera oculta o de manera subliminal están teniendo esta voz interna diciéndoles todo el tiempo, no eres suficiente. ¿Qué es el síndrome del impostor, capitán? Bueno, vamos empezando con que es un tema que está en tu cabeza, es una experiencia psicológica en la que las personas experimentan persistente sentimiento de no merecer un resultado, de no estar a la altura, de un temor muy importante a ser expuesto como fraude, a pesar de que muchas veces existe evidencia objetiva que eres un tipo capaz o calificado en lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, eh, es algo que en tu mente empiezas a generar una especie de sabotaje en donde simplemente no te sientes merecedor de lo que te está pasando. Sientes que no tienes el mérito, no tienes el conocimiento, eh, atribuyes el éxito o el logro a un factor externo, nunca sientes que el logro es suficiente, entonces este sentimiento de insuficiencia, de no merecimiento y de miedo al fracaso, ¿no? Yo así lo definiría. Sí, vamos aquí a poner nuestro tiempo porque nos agarra el cotorreo y nos pasamos de tueste. ¿Listo? Eh, entonces, bueno, aquí en esta parte hablaste de temas muy, muy complejos, que es acerca del mérito y del autoconcepto. Eh, y de que atribuyes todo lo que te está sucediendo a factores externos. Dame, no sé si se te venga a la mente un ejemplo de cada uno de estos, del autoconcepto, del éxito externo y de que insuficiencia por falta de mérito. Bueno, a ver, este tema de cuántas veces hemos escuchado a personas, y digo, que no aceptan cuando uno les hace un elogio o un cumplido, ¿no? Ujú. Aquí hay una claridad de no me siento merecedor de este reconocimiento que tú me haces. Me estás echando flores de más, ¿no? Luego, yo tengo muy claro, y yo creo que tú te vas a acordar, cuando yo empecé mi camino en la industria de los seguros, y Ujú. esto es algo común, tenía una necesidad muy importante de saber mucho, si no es de saberlo todo. Todavía yo creo que Sí, tú te acuerdas de la frase esta de yo no voy a ir con mis clientes hasta que esté 100% cierto de ujú. todo lo que dice el contrato, ¿no? Sí, Entonces, de una manera u otra, es este momento que después de ya haber pasado por el entrenamiento, sabía o tenía esta sensación de que necesitaba saber más, ¿no?
Oye, momentos de éxito, y yo aquí te regresaré a la pelotita. ¿Cuántas veces te has sentado y dicho, oye, qué bien salió esto, pero has tenido esta actitud en donde no te animas a tomar el crédito, a decir, oye, qué buen trabajo hice, güey? Sino viene este cuestionamiento de, híjole, la verdad es que se alinearon los planetas, cabrón, oye, qué padre que me encontré esta coyuntura, y entonces le vas restando mérito a tu resultado. Y el otro tema es este rollo del miedo al fracaso. ¿Cuántas veces nos hemos detenido de proyectos o no arrancas un proyecto o postergas el arranque de un proyecto o la implementación de una idea porque sientes que todavía no es lo suficientemente perfecta, ¿no? Y esto yo creo que también es una situación de todos los días. Y llegando aquí al caso del emprendedor, y digo, es muy interesante porque una característica muy importante de los emprendedores que son cuates capaces de poner en práctica sus ideas, ¿no? Ok, yo conceptualizo algo y lo pongo, lo echo a andar, lo convierto en algo concreto. Y entonces la semana pasada o antepasada hablamos de este tema de híjole, ¿quién sí es emprendedor y quién no? Ujú, Y creo que aquí hay una línea muy importante donde probablemente tu creatividad, tu generación de ideas, tu observación del mercado, todo eso, ya te tiene con una lista de ideas, pero el síndrome del impostor no te permite dar este siguiente paso. Y entonces, en lugar de convertirte en este emprendedor, esto se convierte en un bloqueo, en ujú. donde pues eres el príncipe de las ideas, ¿no? Sí. Y miedo al fracaso, miedo a la exposición, culpa por el éxito, son sentimientos asociados con el logro. Yo creo que aquí estamos muy contaminados socialmente con esta parte de que para que te ganes las cosas las tienes que ganar con el sudor de tu frente, o que realmente las cosas que valen la pena son cosas que se consiguen de largo plazo. La inmediatez es una consecuencia falsa del éxito. Eh, Tú recibiste, bueno, sobre todo cuando hablamos de personas que tienen o que nacieron en una situación de comodidad, esta parte de el fracaso como algo dañino, como algo prohibido para las personas con privilegios, o alguien con tanto talento, que ese también el talento que está socialmente, ya lo platicábamos en otros capítulos, que está asociado el talento a algo valioso, ¿no? Cuando medíamos de hecho, precisamente el capítulo anterior, de que es un peligro para la organización medir solamente en el talento y el resultado. Entonces, todo esto contamina a que alguien average y con, entre comillas, average, este promedio, se sienta todo el tiempo insuficiente. Que fíjate, sería muy interesante regresar un poquito más la película a irnos a los orígenes, ¿no? Ujú, ¿Dónde se genera esta situación? Y entonces, digo, es muy interesante, no sé si por ahí en lo que te tocó leer ahora, te diste cuenta que esto es algo que empezó, es un concepto que empezó a redondearse a fines de los setentas, principios de los ochentas, y tiene mucho que ver con lo que te pasó en casa de pequeño, ¿no? O sea, ok. oye, una cultura en donde el logro era muy importante. Ujú, Entonces, de repente el temor a no tener el logro se convierte. Una cultura en donde los estándares de desempeño eran muy altos. Oye, donde el fracaso parecía no ser aceptado, donde el discurso de casa, el discurso en la escuela, el discurso en el entrenamiento es el fracaso no es una opción, ¿no? Y nosotros que vivimos en este ámbito del deporte desde morros es cuando regresas un poco a la película, dices, híjole, muchas veces estuve evaluado en este sistema en donde el logro, hay uno que es el primer lugar, hay que trabajar más duro, el que trabaja más duro le va a ir mejor, nunca es suficiente el trabajo hecho, hay que trabajar más.
este, oye, no está permitido fracasar en esto. Entonces, digo, son discursos generacionales, pero digo, yo me pongo a pensar en mis entrenadores en mucho, y era una manera de echarte a andar, ¿no? Sí, sí, y creo que tenía o tiene un fin positivo el hecho de pedir excelencia y de buscar que cada persona llegue a su máximo potencial. Sin embargo, esta parte de no tomar conciencia que eres una persona ya por el simple hecho de estar vivo suficiente y que estamos en una construcción, somos una construcción permanente. Ay, güey, Pausa comercial, ponle pausa comercial. espérame, aquí, ¿cuál es, güey? Aquí, Arriba. A ver, ¿en qué estábamos? muy bien. Ujú. Eh, ¿Por qué los emprendedores son un blanco principal para el síndrome del impostor? Fíjate, aquí tengo cuatro o cinco cosas que me gustaría que fuéramos desmenuzando. ¿Por qué es tan importante conocer este término? Saber qué ocurre constantemente en personas que emprenden y que tienen negocios propios. Primero, la incertidumbre y el riesgo constante, al que está la naturaleza misma de hacer negocios. Las altas apuestas y presión. Obviamente, muchos de nosotros tenemos una alta expectativa del negocio que queremos o soñamos en llegar lejos y construir algo que perdure en el tiempo. La cultura de estar fingiendo hasta lograrlo. Este es también algo que, no sé si tú, capitán, ya habías escuchado esto, finge hasta que lo logres. Sí, Eh, fake it until you make it. es correcto. El uso de múltiples sombreros, que obviamente dices, oye, pues tengo que hacer la de RH, de finanzas, de barrendero, de vendedor. La cultura de la comparación. Y finalmente el aislamiento. Vamos desglosando poco a poco cada uno de ellos. ¿Por qué en los emprendedores, en los empresarios, el síndrome del impostor es vital superarlo? Primero, la incertidumbre y el riesgo constante. Ok, digo, cuando eres emprendedor, yo creo que eh, este es el ingrediente número uno, ¿no? O sea, tú arrancas tu negocio, tienes una idea y el escenario es, puede que funcione, puede que no funcione. Todo mundo arranca sus negocios pensando que van a funcionar, haces estudios de mercado, validas tu idea, prototipas para que sea funcional, analizas tus costos, al final de cuentas, pero no deja de ser una apuesta incierta. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque imagínate a alguien con temor al fracaso teniendo que enfrentar una apuesta que tiene una probabilidad de ser perdida, ¿no? Y fíjate, lo chistoso es que luego ves estos emprendimientos en donde hace mucho tiempo dejaron de tomarse riesgos. Yo creo que ahí, Ujú, o sea, de repente alguien se ve forzado a arrancar un negocio, pero entonces las oportunidades de negocio están ahí, pero entonces la incertidumbre y el riesgo que representa hacer apuestas relevantes en un tema de síndrome del impostor, acabas siendo, ¿cómo se dice? No, o sea, no quieres arriesgarte, ¿no? Y ujú. entonces es que no sé lo suficiente, es que la idea no es lo suficientemente buena, es que todavía no tiene la calidad del prototipo que debería de tener, es que esta idea todavía hay que trabajarla más. Y entonces, fíjate, ya lograste saltar a este mundo de que eres el que tiene mil cachuchas, el todo yo, el empresario solar, el autoempleado en algunos casos, o sea, hay muchos ejemplos, ¿no? Y muchos términos. Entonces ya libraste una batalla bien importante, pero ¿cómo la capacidad para estarte arriesgando constantemente y más en
entorno empresarial constantemente cambiante, necesitas tener una capacidad para tomar riesgos todo el tiempo, ¿no? ¿Y qué opinas de esta parte de las altas apuestas que tiene un emprendedor o un empresario de su empresa y la presión de poder satisfacer este sueño? Hay también un doble mensaje ahí porque obviamente nadie inicia un proyecto y deposita su sudor y lágrimas en algo que invariablemente tienes las posibilidades de ser exitoso muy pequeñas. Entonces, claro que tienes que salir con una alta expectativa y una alta apuesta sobre tu negocio, pero al mismo tiempo se genera esta parte del síndrome del impostor. Fíjate que aquí, digo, me gustaría puntualizar o que pensáramos en dos tipos de emprendedor, ¿no? Vamos a pensar en aquel tipo que ya tiene un pool de dinero para invertir en diferentes ideas y entonces de repente es perderle el cariño a una pequeña parte de un monto que tú ya tienes destinado para poder arriesgar. Ese emprendedor creo que con cierta tranquilidad va y prueba sus ideas. Lo chistoso es que normalmente ese emprendedor que tiene esa calma para ir a probar sus ideas, normalmente está multiplicando. Cuando es una apuesta de all-in, que es lo que tú Ujú. pones aquí de altas apuestas, es cuando, híjole, o esto funciona o todo se va al carajo. En un tema de síndrome del impostor, pues es la responsabilidad hacia tu familia, hacia los empleados, hacia todo mundo es, vuelvo al tema de la aversión al riesgo, ¿no? Es, oye, voy a poner aquí en esta canasta todo. Y este ejemplo que hemos usado muchas veces burdamente es, si ya te vas a agarrar a trancazos, más vale que tú seas el que pegue primero y con convicción todos los trancazos que puedas soltar. Porque si te pegas dos empujones y el otro te levanta primero la mano, si te pega bien, te va a sentar, ¿no? Entonces, así es la vida del emprendedor. O sea, hay que ir hacia adelante y el síndrome del impostor es algo que te detiene, que te hace cuestionarte. Y aquí va a entrar otro concepto que debe estar por ahí, que es el tema del diálogo interno. O Ajá. sea, el síndrome del impostor tiene que ver mucho ¿Qué te estás diciendo todo el con tiempo? lo que te estás diciendo todo el tiempo, ¿no? No sé qué tengas por ahí al respecto, Ismael. Sí, fíjate que digo, de las cosas que fake it until you make it, o cómo es el ¿Sí? dicho. Sí, sí, sí. Esta parte de todo el tiempo estar diciéndote, pues que no eres lo suficiente, que no has llegado, pero al mismo tiempo no te van a tomar en cuenta los proveedores y los clientes si no empiezas a hacer el show off, estar mostrando que a través de tus credenciales, a través de tu persona y de tu figura, ¿no? De cómo vistes, cómo calzas, en qué vienes manejando. Todo está alrededor de la parte más superficial del proyecto. Y entonces todo el tiempo, aunque esta parte de fingir hasta lograrlo, sabes perfectamente de manera interna que no has llegado y que no lo has logrado y que tienes mucho miedo de que lo descubran. Esta parte que también es tan desarrollada en estos círculos de emprendimiento de sueña en el presente y de finge, hay que ser muy cuidadosos porque mentalmente el cerebro no identifica lo que es la ironía, el sarcasmo ni la mentira. Y entonces tú puedes estar dando o creyendo que estás dando una imagen que tú mismo no crees y que al final de cuentas el proveedor, el cliente, lo va a identificar tarde o temprano en tu diálogo personal, en una entrevista. A lo mejor la primera hora o la segunda hora te sale, pero en la quinta, sexta hora, en la quinta, cuarta entrevista, va a empezar a salir verdaderamente las intenciones, la realidad en la que te encuentras. Y entonces todo el tiempo estás presionado de que no se te note. Es como andar con faja.
¿no? Entonces, bueno, pues digo, sí das una buena impresión, pero estás preocupado todo el tiempo de que no se te vea el gordito y entonces andas sentándote diferente, no dejas que te toquen porque tienes miedo a que descubran que realmente no es tu figura natural. Fíjate, esto es muy interesante y te digo, yo creo que la carnita de la charla de hoy es eh, lograr generar esta conciencia de cuándo estás siendo atacado por este diálogo interno que te detiene, ¿no? O sea, y digo, regresa a la película en tu vida y cuántas veces has dejado de actuar por temor o has postergado o no te has sentido suficiente o no has aceptado un buen, ¿cómo se llama? Halago y entonces dices, híjole, ¿cómo hago para darle la vuelta a esto? ¿No? Porque este rollo del fake it until you make it se le nota, ¿no? Yo me acuerdo perfectamente, y digo, si repasamos a una lista de las personas que hemos entrenado, cómo hay personas que disfrutaban el tema de la venta, sentarse a charlar, tirar el rollo, se empoderaban detrás de este disfraz o este sombrero del vendedor o del asesor. Y quién decía, no, es que yo no puedo, Ujú, yo no puedo, es que yo no soy ese, es que yo me siento muy tronco, es que, y entonces tú dices, no, es que mira el roleplay, mira, el primero que lo tiene que asumir eres tú. Entonces, ¿cómo? Ahora ya visto unos años, adelante, probablemente a personas que estaban en un tema de síndrome del impostor durísimo, probablemente nosotros estamos contribuyendo a alimentar ujú, ese síndrome, ¿no? Ese posicionamiento. Donde aquí, y digo, el camino para esto es muy sencillo, ¿no? Es que si existe, ujú, que no es diálogo interno, oye, tienes estas calificaciones, has tomado estos cursos, esto es lo que sabes, este es el mejor entrenamiento del mercado porque es la compañía que se dedica de manera más estructurada a desarrollar esto. Y entonces como que hay cosas en las que tú puedes poner palomita que son concretas, que entonces, no, entonces sí estoy listo, no necesito fingirlo, porque yo creo que ya el hecho de fingir, de entrada te manda un mensaje, de que no es cierto, ujú. y eso Es se nota, correcto. ¿no? Sí, 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 sí. Y fíjate, aquí algo muy importante en cuanto al aislamiento que sufre el empresario o el emprendedor en el modelo de negocio, en cualquier modelo de negocio. Al final de cuentas, parcialmente a nadie le importa que te vaya bien o que te vaya mal. Al que realmente le tiene que importar cómo le va a ir es a uno mismo. Son mensajes que todo el tiempo uno recibe. Eh, Bien o mal, lo importante es cómo lo decodificas. Pero el aislamiento es algo muy natural en el empresario. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estás tomando decisiones, no, mientras no tengas un grupo de consejeros, mientras no tengas un colegio de especialistas, que es muy recomendable y más adelante lo platicaremos, que tengas a tu contador, a tu fiscalista, a tu abogado, a la gente más clave de tu empresa y que realmente puedas tomar de manera colegiada decisiones, pero cuando vas iniciando y eres tú el todólogo, pues al final la decisión que tomas, la tomas y asumes el 100% de responsabilidad y esto hace que tomemos una postura siempre reservada de nuestra capacidad de poder desdoblar una equivocación. Yo creo que mucho del síndrome del impostor es creer que una mala decisión, en este caso, es definitiva y que un modelo de probar y fracasar está deteriorándose tu imagen en el exterior.
¿Tú qué piensas al respecto, capitán? Totalmente, y digo, por aquí creo que ya había subido a la conversación este tema de cómo constantemente nos comparamos, ¿no? Ujú, Y entonces es si facturo más que este, si la competencia va delante de mí o le voy ganando por poco y quiero ganarle por más, si a mi hermano, a mis compas les va mejor que a mí o les va peor que a mí. Es como esta carrera en donde la medida está afuera y en donde tú puedes estar teniendo mucho éxito, pero pues si de repente escoges una vara que no está en la misma dimensión de lo que tú haces, caput, ¿no? Todo se va. Entonces, este rollo donde hasta dejas de disfrutar, ¿no? Yo podría pensar, y digo, también hemos hablado muchas veces de esto, de toda la adrenalina que genera un emprendimiento, ¿no? ujú, The thrill of the chase, ujú, ¿no? Perseguir tu sueño, empezar a trabajar para ello y cómo de repente estás en un terreno en donde metes el freno de mano o en donde si fueras en la bicicleta, todo el tiempo vas apretando los frenos porque no quieres partirte el queso. Y entonces yo aquí creo, y digo, es muy interesante porque hasta dónde es real, es prudente, hasta dónde no, y vuelvo al tema de la conciencia. O sea, para mí esto es muy importante. O sea, todo el tiempo haz una pausa y evalúa la situación con cosas reales, concretas. No este tema de yo siento, yo pienso, ujú. me han dicho, ¿no? ¿Dónde está la evidencia concreta? O sea, eso es lo que te va a ayudar a darle la vuelta, porque si no, las inseguridades empiezan a atacarte Sí. a todos los niveles, ¿no? Sí, de hecho, miren, por ejemplo, y lo hemos platicado en otros capítulos, la creación de este podcast, a pesar de que esto es algo que llevamos años platicándolo, no nos habíamos detenido a realmente a ponerlo a la práctica, decir, oye, pues vamos a comprar el equipo, nos vamos a sentar, vamos a hacer un estudio, vamos a grabar. Todo era estar posponiendo, estar simplemente buscando tener estas credenciales para poder sentarte. Y mucha de la gente que está escuchando y viéndonos, de repente no se anima a iniciar un proyecto o a dar la cara porque hay una insuficiencia. Y aquí les voy a poner varias cosas que nos van a dar señales de que estamos viviendo de manera intrínseca el síndrome del impostor. El burnout, el agotamiento, la procrastinación, la indecisión, evitar desafíos, la incapacidad de delegar, el exceso de micromanagement, establecer estándares imposibles, la dificultad de aceptar elogios, la exageración de los comentarios negativos también, por el otro lado, eh, la duda, el estrés y ansiedad, el miedo al fracaso, el sentimiento de fraude, baja autoestima, desconexión. Está cañón vivir el síndrome del impostor, capitán. Y digo, no sé si exista o si sea correcto decir como que puedes tener grados, ¿no? O sea, Claro. porque yo sí creo que todos en algún campo de la vida Sí, claro. tenemos síndrome del impostor, ¿no? Ujú. Y lo hemos platicado muchas veces. O sea, siempre hay cosas para las cuales tienes o un estándar muy alto o tienes aversión al riesgo, no sabes lidiar con el fracaso, o sea, todo este tipo de cosas que están asociadas al síndrome del impostor. Pero entonces híjole, al momento de un emprendimiento, cuando esto me empieza a atacar, ¿no? Y entonces, aquí, por ejemplo, este tema del burnout que tocaste, me parece súper interesante. Este cuate que trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y nunca es suficiente y entonces dice, es que no he trabajado lo suficiente, por eso tengo que seguir trabajando, pero el cuate está destruido y sigue
acumulando carga de trabajo, ¿no? Y digo, yo de repente me identifico cuando pienso en el tema del triatlón, por ejemplo, cuando dices, híjole, ¿cuánta, cuántas veces pasa que dices, es que no estoy listo, necesito entrenar más? Oye, voy a posponer hacer esta competencia o este reto porque necesito estar más flaco o necesito estar... Y fíjate, lo chistoso es que, y digo, es lo interesante de hoy, muchas veces hay una parte de verdad Ajá. porque es este rollo de, oye, pues será ideal estar súper flaco y tener masa muscular bien desarrollada y tu base aeróbica lo más O tus tiempos te sólida los van indicando y posible. dices, todavía no. Y exactamente, siempre quieres más. Ujú. Entonces, está bien interesante cómo hay cosas que sí, aquí la pregunta que yo te pondría sobre la mesa es, ¿cuál es la rayita en donde tu nivel de conciencia te dice, ya aviéntate? O sea, lo que viene son aprendizajes. O sea, porque eso sería lo sano, ¿no? O sea, pensar que eres como un Avenger que no le tienes miedo a nada, güey, así, no, es que Sí. traigo todas las gemas del Ajá. universo, no le tengo miedo a nada. No existe. Pero al final del día es cómo encontrar esa rayita en donde digo, a partir de aquí tengo que aventarme y tengo que generar conciencia y tengo que estar en el aquí y en el ahora y tengo que vencer estas cosas que vienen de la manera en la que me formé de chico y las sigo arrastrando, ¿no? Entonces, ¿dónde está esa línea? Porque fíjate, yo creo que algo muy interesante en la conversación de hoy es y lo hemos platicado, lo platicábamos en la semana. De repente hay mucha gente que comunica muchas cosas, ¿no? Ujú. Y entonces está el otro extremo, Que si hay el, impostores. el que Ese no es un síndrome, no es sí un son, síndrome, son impostor, claro, no, sí hay impostores, sí hay que impostores. son, pero ellos, a lo mejor ellos en su concepto tienen el síndrome del superhéroe o Ujú. del Ubermensch, ¿no? Sí. Este, y entonces ¿cómo? Y digo, fíjense, ¿cuántas veces les ha pasado esto? Tú observas a aquel que te parece un impostor, él está posicionado como desde este empoderamiento, pero tú desde tu impostor dices, híjole, este cuate no trae nachos, le encontré todos estos defectos, pero yo no soy capaz Sí. de ir a ejecutar cuando probablemente tengo las herramientas para ejecutar mucho mejor, por lo menos de lo que estoy observando, porque ya el Ujú. hecho de haber hecho la evaluación Ujú. implica que tienes claridad de que a lo mejor hay cosas que haces mejor. Y eso traído al emprendimiento de repente es así, ¿no? O sea, ¿cuántas veces ves a otro promotor, ves a otro agente, ves a otra compañía y dices, híjole, tiene todos estos temas. Ujú. Pero entonces, teniendo tan claros los temas, no te animas a ir a hacer un mejor planteamiento de negocio. Fíjate que ahorita me hace recordar un par de cosas que voy a traer sobre la mesa. Eh, yo creo que a ciertos niveles las personas llegan con sus manías, con sus fobias, pero también con ciertas capacidades. Y yo recuerdo muy bien que siempre que me sentía como derrotado, me sentía menos. Tengo una anécdota que cuando estaba en Noruega, mi director de tesis de la maestría me dice, oye, ¿sabes qué? Te tienes que quedar otro año porque está súper mal hecha tu tesis. Y entonces yo lo hablé a mi madre, bien agüitado, y le digo, oye, pues creo que me voy a quedar otro año porque tengo que repetir la tesis. Y no, pues la motivación de la madre, ¿no? ¿Cuándo le ha ganado un azteca a un vikingo? Pues nunca, ¿verdad? Porque nunca Que se se enfrentaron. cruzaron. Pero entonces no, tú no te des por vencido, vele a decir, tú puedes hacer, oye, pero creo que me quedaban como 8 semanas para repetir toda una tesis que estaba equivocada. Y entonces, pero pues eso me alimentó y me dio el espíritu de lucha que para mí era muy importante en ese momento. Y después pasó el tiempo, llego a la industria aseguradora y veo a muchos colegas
eh, con una deficiencia a nivel técnico, a nivel de conocimiento, a nivel de herramientas personales y a nivel de herramientas administrativas. Y entonces recordaba a mi madre, bueno, pues si estos pudieron, pues ¿porque yo no voy a poder? Pero la realidad es que había detrás un gran esfuerzo, una metodología, una tenacidad que yo no veía y que solamente quería ver las cuestiones técnicas. Entonces, a la pregunta que planteas y que obviamente nos gustaría que todo el público también estuviera involucrado, y que nos platicara en nuestras redes sociales, es eh, el punto medio. Yo creo que es el trabajo que debemos perseguir toda la vida. Como diría mi abuela, ni muy, muy, ni tan, tan. Eh, este, el saberte en proceso, en construcción, la humildad, el querer seguir avanzando, pero también, y lo platicaba con mi esposa en la semana, que a veces hay un poquito más de información que el promedio en algún aspecto de la vida, o simplemente el hecho de haber sobrepasado un problema y haber tomado una buena decisión. Esto me da la credencial para poder ayudar a alguien a que tome conciencia y tenga las ganas de poder salir adelante, esta parte motivacional. Entonces, saber que no te las sabes todas, pero lo poquito que sabes le puede ayudar a alguien más. Saber que todavía te falta mucho, pero al mismo tiempo que con lo que tienes que resolverlo. Eh, También creo que el síndrome del impostor también es un mecanismo de defensa muy importante para no ser un cuate inconsciente y salir diciendo que no pasa nada. Entonces yo creo que el punto medular de todo esto es cuando llega a ser enfermizo e imposibilitante, cuando llegue una situación donde ya no estás tomando decisiones, cuando ya ves las noticias y te petrificas, cuando ves a la competencia y sientes temor a salir a competir en el mercado, cuando ves el jardín más verde del vecino que el tuyo. Yo creo que ahí, cuando ya está siendo una situación enfermiza, donde ya estás perdiendo la paz, donde tu diálogo interno te está mermando tu salud, yo creo que ahí es donde basta de ser humilde, una humildad malentendida o una eh, pues una falsa creencia de ti mismo, de que todavía no eres una persona que ha llegado, y aviéntate, toma decisiones, eh, ponte a ejecutar, porque yo creo que en la ejecución es donde está el resultado, ¿no? Fíjate, lo llevaste a un extremo, te estaba escuchando y ese es el extremo en donde ya duele, ¿no? El Ajá. síndrome. Pero le voy a recorrer la línea tremendamente y digo ¿cuántas oportunidades dejas ir? Y a lo Ujú. mejor no te duele tanto, o sea, Sí, para mí el valor está en, no, no, si ya estás en aquella zona, ya está perdiste. bien complejo, no, no, digo, nunca nadie está derrotado, al 100. Siempre hay, energía para volver a empezar, pero más bien es este rollo de cómo estás muy cerca de ciertas oportunidades, de ciertas ideas, y cuántas veces como emprendedor dejas ir oportunidades valiosas por esto. O sea, para mí, este es el corazón de la charla de hoy. O sea, cuántas veces estás dejando ir cosas que te van a hacer la diferencia porque sientes que todavía no estás listo, que no eres capaz todavía. Y fíjate, lo interesante es que todavía, ¿no? O sea, si ahorita me No, dices, oye, Jet. Mario, vas a hacer, ahora te vas a dedicar a la pintura. No, no es síndrome del impostor, o sea, soy malo. No puedo ser ni pintor de brocha gorda. Yo creo que me queda mal la pared, No, Jet. peor un cuadro. No, Jet.
No lo sé, si probablemente tuviera que dedicarme a eso, probablemente buscaría un camino, pero soy consciente que no es un talento, que no es... Ujú, Lo que quiero ilustrar con esto es, oye, si hacemos esta competencia, le subimos este grado de dificultad, oye, si emprendemos este negocio, fíjate que con lo que sabes, de consulting, creo que podríamos armar un curso de, ujú. oye, si vas y le vendes tu consultoría a tal porque necesita y, no, no, es que esa empresa está muy grande y todavía no tengo la experiencia suficiente. O sea, ¿cómo? Cómo las oportunidades están ahí y las dejas ir. O sea, para mí, Sí, este es el gran dolor del emprendedor cuando se enfrenta a esto. Digo, nos estábamos perdiendo la oportunidad de tener 1 hora y media sí, de micrófono sí. cada semana, a hablar de temas que nos gustan, a hacer algo que nos apasiona, a compartir lo que hemos pasado en el camino, lo que leemos, al final de cuentas, ideas que la pasión se acabó convirtiendo en cómo le sumamos más a las personas que tenemos en nuestro entorno profesional, ¿no? Y aquí acaban siendo amigos, que también, todo este rollo, pero de ahí viene la inquietud. ¿Y cuánto tiempo estuvo frenada la idea, Sí. no? Ya No, cuando... por ejemplo, esta parte de los haters, que yo te decía, oye, pues hay que prepararnos para los haters, porque obviamente hay mucha gente que solamente trata de escupir lo primero que se le viene a la mente. Pero fíjate, eso es algo bien interesante y que ahora vivimos como creadores de contenido, eh, cuando hay silencio, que ni siquiera el hater te voltea a ver, ¿no? Entonces es, oye, ¿cómo le generas un poquito más de pasión al proyecto para que hasta el hater te alimente, pero ya es como que el miedo que era tener haters y no ser lo suficiente o ser comparados con alguien que tiene mayor trayectoria, ahora se convierte en una situación de quiero generar controversia, quiero hacer polémica, quiero hacer rebotar ideas y ya no es una postura de perfección o no es una postura de saberlo todo, sino es un canal que te ayuda a replantearte las cosas, a pensar en cosas que no piensas regularmente, realmente a poner en práctica cosas y tú mismo tomes decisiones. Y este rollo de decir lo que hay que hacer, pues ya no existe porque no nos tomamos tampoco el rol de profetas ni de expertos, ¿no? Sí, Entonces, fíjate, capitán, aquí tengo las 5 caras del síndrome del impostor que son muy importantes tomar en cuenta. Una es el perfeccionista. Dos, el experto. Tres, ya lo platicaste sin querer queriendo, el superhéroe. Cuatro, el genio natural. El quinto, el solista. El primero, el perfeccionista. El síndrome del impostor con una cara de perfeccionista. Dice, establece estándares irrealmente altos para productos, servicios, equipo y para sí mismo. Pequeños errores se sienten como fracasos totales. Micromanagement, burnout y dificultad para lanzar y delegar. ¿Qué opinas del perfeccionista? ¿Tienes algún ejemplo que se te venga a la mente de algún emprendedor perfeccionista? yo creo que todos tenemos ejemplos en nuestra propia vida de cuando hemos sido incapaces de ejecutar una idea porque todavía sentimos que no es lo suficientemente perfecta, no alcanza el estándar de calidad. Y digo, es algo que yo admiro mucho de ti, es que eres un Gracias. ejecutor, güey. Entonces, Mal hecho, de pero repente, exactamente, ¿no? De repente dices, este es el príncipe de la malhechura, pero después de ser el príncipe de la malhechura, la experiencia te pone luego en un nivel después de cierto número de ejecuciones en donde dices, este ya aprendió. Y entonces es este valor, ¿no? De posicionarte desde un rollo de el miedo a no ser perfecto es un miedo que hay que racionalizar y hay que combatir, ¿no? fíjate que ahorita recuerdo muy bien, a lo mejor digo algo que pisa callos, pero mi madre
ella estudió, fue odontóloga y llegó un tiempo donde pues la parte física le empezó a mermar y decide emprender en la parte de medicina alternativa y te lo digo literal, su primer clase de homeopatía ya no estaba recetando. Ya nos daba diarrea, nos daba temperatura. Si me escucha mi papá, de repente experimentaba, era su conejillo de Indias, ya le salían ronchas, ya le daba asma. Termina la maestría en homeopatía y sigue acupuntura. Al siguiente día, todos estábamos llenos de alfileres. Entonces, pero fíjate desde dónde estaba su propósito. Es que esto va a ayudar a mucha gente y en el camino tengo que echar a perder. Pero su propósito era tan grande que era inevitable decir, es que ya mañana tengo que estar ejecutando. Es peligroso, por eso dije que iba a poner callos, porque estás hablando de salud, ¿no? Pero fíjate, la lección creo importante es su posicionamiento ante el riesgo, ante Ujú, la posibilidad de fracaso. Y digo, es un ejemplazo, güey. ujú. Es un ejemplazo. Y que a lo mejor, de alguna manera, por eso eres un ejecutor, güey, porque Sí. dices, pues bueno, vamos a darle. Y lo chistoso, digo, te podría tirar carrilla que a veces dices, vamos a darle como el borras, pero la verdad es que no. O sea, es que esto es lo interesante. Cuando tú ya echaste a andar una idea, cuando tú ya estás evaluando ciertas cosas, quiere decir que ya recorriste una parte del camino, pero no te haces consciente de ello. Ujú. Que eso es algo, tú hablabas de ir recogiendo las evidencias, ¿no? Que estás generando una capacidad inconsciente, es como manejar el automóvil y tú de manera natural ya estás metiendo clutch y sacando el freno o acelerando, pero ya lo haces de manera natural. El siguiente es el experto. Cuando no te atreves, y esto lo platicaste tú cuando llegaste al negocio, no saber lo suficiente para lanzarte al mercado. El tercero, el superhéroe, no ser lo suficientemente capaz, se presiona para trabajar más duro y más tiempo que nadie, asumiendo que todos los roles para demostrar su valía, burnout, descuido de la vida persona, salud, incapacidad para desconectar. Fíjate que tiene que ver, o sea, si hay superhéroes en algún sentido en ciertos aspectos de la vida, ¿no? Yo, por ejemplo, en la parte de deporte, eh, yo nunca había escuchado, y esto cuando estuve en la selección nacional, decían que había bueno, es una ciencia que mide la parte del cuerpo y las fibras musculares, y entonces esto los cubanos lo tenían medianamente desarrollado, yo creo que de manera muy empírica, pero decían, ok, tú tienes cuerpo de basquetbolista, tú tienes cuerpo de luchador, tú tienes cuerpo de voleibolista. Eh, y yo recuerdo, yo no sé si fue un empoderamiento o esta parte de, ay, güey, ¿cómo se llama esta parte cuando este complejo donde tú crees tanto en la persona que esta persona se termina convirtiendo? Ahorita a ver si me acuerdo del término, pero yo recuerdo que estábamos en el Centro Olímpico y empezaron a nos medirnos la distancia de las piernas, brazos, en básquetbol ya ves que te ponen como así tipo Cristo y La la apertura apertura y todo y dice este güey si va a ser bueno o no. Bueno, pues terminamos las mediciones y voltearon y le dijeron a un buen amigo, tú eres el voleibolista perfecto. Tú naciste para jugar voleibol. Bueno, pues no sé si esta parte es real y dices, híjole, pues yo qué hago, nací sambo, nací chueco, tengo el hombro más arriba que el otro, tengo las piernas más cortitas que lo normal. Eso es inevitable, esa parte de física, pues no la puedes cambiar, creo que sí se puede modificar, pero pues
no sé cuánto tarde el cuerpo a modificarse o a convertirse en, pero este cuate se convirtió en el mejor jugador, jugó a nivel internacional y posteriormente fue miembro del equipo técnico de la selección nacional. Es algo que también hay que ser muy conscientes y tampoco tienes que desmoralizarte cuando pues no es que tienes la perfección para poder ejecutar tu negocio. Hay alguien que por condiciones materiales tiene mejores oportunidades, es muy probable que te cueste 3 veces más trabajo que los demás, pero como tú decías, the thrill of the chase. Y fíjate, digo, ahorita sin querer pusiste dos o tres situaciones donde hay claridad en el síndrome del impostor, ¿no? Pero para mí este cuate del superhéroe es alguien que todo el tiempo necesita sentirse más capaz, o sea, no, el juicio sobre su capacidad siempre no es suficiente. Y si tú lo ves en un tema de desarrollo personal, y digo, hay muchos libros a este respecto, y es este tema de que todo el tiempo tengas hambre de más, por un lado puede ser sano. Yo a lo mejor lo que le pondría ojo es desde qué ángulo estás no sintiéndote capaz o necesitando más capacidad, ¿no? O sea, es trascendental que te des cuenta que sí tienes un nivel de capacidad. O sea, oye, Mayelín, ¿quieres ir a jugar en el Real Madrid? Pues no te va a dar, güey. En el Barça, no. Oye, en la Liga del Osito Bimbo, en el torneo inter, probablemente ahí sí, y hasta vas a poder pisarla y hacerle un cañito, Y los este, últimos 10 a minutos del otro. partido. Pero entonces, tienes la capacidad, aquí lo interesante es tienes la capacidad de jugar en la Liga del Osito Bimbo perfectamente y ser zurdiño goleador tu nacimiento, brasilero, carioca, tu hermano, tu amigo. ¿Sí? Naturalito el corazón. Pero entonces es generar esta conciencia de qué capacidad sí tienes, ¿no? Y oye, ¿qué sigue de la Liga del Osito Bimbo? Oye, pues sigue la de papas sabritas. Oye, pues, ¿qué hago? Y porque aquí otra de las herramientas que se sugiere para superar el síndrome del impostor es, y lo tocamos en otros capítulos, es este tema de la mentalidad de crecimiento, ¿no? Entonces es, ¿qué hago para el paso que sigue? Aquí el problema es que tú digas, no es que yo quiero jugar en el Real Madrid, no, pues ya acabamos, o sea, no, creo que los saltos cuánticos existen en otros campos. ¿Cómo se llama este cuate Juan Pablo? El que hablaba de los saltos cuánticos en la parte financiera, hombre, el colombiano. Ah, sí, 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 sí. Se me fue Ay, ahorita, se me fue el se nombre. me fue el Sí. nombre. Pero, pero entonces dices, no vas a dar un salto cuántico para jugar en el Real Madrid, hijo. No va a pasar. ¿Sí? Pero ¿qué capacidades sí tengo, no? Oye, no voy a ser campeón del ATP, pero a lo mejor voy a ser campeón del torneo del Pago, o del Circuito Jalisco, o del torneo de 50 y más, güey, ¿no? Y entonces es este tema en el emprendimiento, de repente tú estás pensando en la canchota y te dan miedos de la cancha que está como a 20 canchas de la distancia de la cancha en la que tú hoy estás jugando y puedes jugar perfectamente. ¿En qué cancha sí puedo jugar? Y fíjate, este que está increíble, digo, vamos terminando ahora sí todo lo que es, porque yo creo que a todo el mundo le gustaría, bueno, está bien, y ahora qué herramientas. Pues, al final de cuentas este podcast es de generar herramientas, ¿no? Pero este es también otra cara del síndrome del impostor, y es el genio natural. El que cree que la competencia significa que las cosas deben ser fáciles y rápidas, que el esfuerzo o la dificultad se interpretan como prueba de ineptitud. Evita desafíos con curvas de aprendizaje, frustración ante la dificultad, abandono si no hay un éxito inmediato. Yo, en muchos aspectos, creo que también todos encarnamos parte de esto. A mí me
bueno, le platico a mi hijo que creo que el día de hoy estoy donde estoy porque soy zurdo. Y eso no dependió de mí. Vengo de nacimiento zurdo, ¿no? Y ser zurdo, pues implicó que jugar un deporte donde ser zurdo es algo atípico o es algo poco frecuente, o por lo menos en mi época era así. Eso me ayudaba a destacar. Y esto después, en el futuro, me ayudó a tener una beca deportiva en el TEC de Monterrey y posteriormente en el TEC. Y entonces, bueno, todo fue una cosa fortuita gracias a, esta, a este genio natural, ¿no? Síndrome del impostor, Ajá, síndrome del impostor. claro. Ujú. Entonces, eh, todas las horas de trabajo, 8 horas de entrenamiento diario, lo minimizaba en función de que, bueno, pues había nacido con ciertas condiciones que me favorecieron, y por lo tanto, de repente, cuando me encontraba compitiendo por un lugar, me era muy difícil sostener la competencia porque pues ahí veía que ya la mano izquierda ya no me era suficiente y tenía o que había otros zurdos que estaban haciendo todo lo que tenían que hacer necesario para lograr el resultado y entonces eh, cuando veía la competencia me aislaba y recuerdo bien que hasta un día también le hablé a mi madre, hoy es el capítulo de Recordando a mi madre. Y entonces le hablo y le digo, oye, pues es que fíjate que va a haber recorte eh, porque ya queda muy poco tiempo para el premundial y entonces va a haber un recorte y van a quitar a tantas personas y pues entre ellas está alguien que estimo mucho y entonces no sé si sería prudente que yo hablara con el entrenador y le dijera que pues yo ya llegué a donde tenía que llegar y pues que le diera la oportunidad a mi amigo y que yo me regresaba a mi casita. Pues de idiota no me bajó, me dijo que si me regresaba, no me abría la puerta, y que ella no me había enseñado a dejar de luchar. Pero esta era una situación donde yo le decía, bueno, pues yo vengo desde el privilegio, los tengo ustedes, tengo casa, voy a regresar y tengo comida en casa, voy a regresar y voy a tener escuela, y esta persona pues no tiene todo lo que yo tengo, pues se merece un poquito más. Bueno, fíjate que esto es algo muy bonito que me sucedió y que se repite la historia. Está jugando mi hijo un partido de fútbol, él es el encargado de tirar penales, es el mejor cobrador de penaltis en el equipo. Hay un penal a favor de su equipo y entonces llega su amigo y le dice, dame chance de tirarlo, por favor. Y mi hijo dice, adelante. Lo tira y lo falla el chavo. Le grita al entrenador, oye, Ian, ¿quién es el cobrador de penales del equipo? Ya dice yo. ¿Y por qué no lo tiraste? Porque merecía la oportunidad, mi compañero, ¿no? ¿Cómo? Digo, y esto no sé si se lo platiqué alguna vez a mi hijo, pero cómo, y esto también es algo bien interesante, cómo nuestra personalidad, nuestro síndrome del impostor también va permeando actitudes y comportamientos de la gente que nos rodea, familiares, amigos, empleados. Y entonces, bueno, pues ya todos vivimos con un sistema de valores pues distorsionados de la realidad, ¿no? Totalmente. Y digo, fíjate, qué interesante, ¿no? Cómo generacionalmente algo se Ujú. puede transmitir o se puede vivir. Grandes lecciones que te transmitió tu mamá y cómo te marcan, ¿no? O sea, yo lo que pienso es cómo tienes el diálogo con los que mentoreas y tiene que ver mucho Sí. con cómo te mentorearon, ¿no? Y entonces, eso no lo puedes cambiar tan fácilmente, pero creo que aquí está otro de los retos importantes, ¿no? O sea, ¿desde qué creencias estoy yo Ujú. posicionándome, ¿no? Es un nivel de conciencia. Y entonces
Digo, ha estado súper padre el ejercicio que hace. Y la otra es, y digo, en el caso que platicas de Lía, cómo hoy hay una cultura Ujú. de, de hay que dar chance, hay que buscar un tipo de igualdad o de Sí, justicia, o sea, sí. cómo se han vuelto valores más importantes, ¿no? Ujú. Y cómo tu mamá te dijo, bueno, pues está bien, si te regresas, déjame decirte que no te regresas a la casa, no sé dónde vas a vivir, Sí. güey, Ujú. porque yo no enseñé a un cuate a Dejar de luchar. entregar, ¿no? A entregar lo que ha trabajado, ¿no? Ujú. Entonces, dices, híjole, cómo hay un cambio generacional, cómo el Completamente. ambiente es, o sea, tú ponte a pensar en la parte deportiva, cuántos discursos tuviste, Ujú. oye, en la parte profesional, la manera en la que nosotros hemos coachado, yo creo que Claro, son nosotros modificadas. empezamos a coachear a los 30 años y el tema del esfuerzo, el tema del valor, el tema del arrojo, el tema de no arrugarse, a Ajá. lo mejor eran lecciones muy burdas que nosotros recibimos en el pasado, ¿no? Sí, Y tú hoy le dices a alguien de esta nueva generación, no te arrugues, y te dice, yo tengo derecho a arrugarme, claro. ¿no? Y entonces, no es que esté mal o esté bien, vuelvo al tema, es generar esta conciencia de la capacidad para. Y entonces aquí, tocando el tema de, se llamaba este cuate ¿cómo se llama? El superhéroe, Ujú. es, oye, es que me cuesta mucho trabajo, entonces a lo mejor no tengo el talento El genio suficiente, natural, genio natural. el genio natural. Ujú. Eh, no, no tengo la capacidad suficiente para hacer. Ponte a chambear, güey. Utiliza la capacidad que sí tienes. Bueno, y ahora sí, toolkits. Capitán, ya le dimos casi una hora de decir todo lo que afecta y todo lo que es el síndrome del impostor. En menos de 8 minutos que tenemos de tiempo, ¿qué herramientas le podrías dejar a nuestra audiencia para poder ir trabajando, ir avanzando en vencer o eliminar el síndrome del impostor o manejar mejor el síndrome del impostor? Diálogo interno. Conciencia del diálogo interno. Para mí este es cuando estás procrastinando, cuando estás, ¿por qué me estoy diciendo esto? ¿De dónde viene, no? Dos, esto es súper valioso y ya lo dijimos varias veces. No te bases en la percepción, en el sentimiento. Busca los hechos, ¿sí? Tres, y el fracaso es una palabra bien fuerte, ¿no? Redefinir. Pero entonces redefinir a un tema es un proceso de aprendizaje, güey. O sea, desde que eres niño, si estás aprendiendo a caminar, lo que va a pasar es que te vas a dar un puño de madrazos hasta que camines, de manera medianamente eficiente. Entonces, oye, esa es la mejor analogía de la vida, oye, y empiezas en una labor profesional y te vas a equivocar. Y entonces es interpretar el fracaso como parte o quítale el nombre, ¿no? O sea, a lo mejor fracaso tiene un peso muy importante. Es, oye, estoy generando aprendizajes. ¿Qué más te diría? Digo, el tema de La validación interna versus la externa, ¿no? súper importante, ¿no? Y digo, esto te lo dicen de chiquito, te lo dicen de grande, te lo dicen, es la medida eres tú, tu mayor competencia eres tú. Lo que te tienes que preocupar es por ser mejor una mejor versión de ti, no una mejor versión de Juan, de Pedro, de Chano, de la competencia. Las circunstancias son diferentes. Oye, algo que a mí se me hace súper valioso es date cuenta cómo recibes la retroalimentación. Ujú. Es,
aprende a recibir retroalimentación. Una, cuando estás, cuando estás en una situación de mejora, donde te equivocaste, donde perdiste, donde fracasaste, toma la retro porque es un aprendizaje para el siguiente intento. Sí, Y la otra es cuando la retro es positiva, que este reto es más grande, también abrázala, ¿no? Este tema que le llaman, hay un término muy de estos tiempos, la autocompasión. ok. Sé bueno contigo, cabrón. Ujú. Sé bueno contigo. No, no seas tan duro contigo. Oye, no seas un flan napolitano, pero acepta los elogios, reconócete tus triunfos, Como cuando terminas el Ironman 3 horas después, por o ejemplo, 4, ¿no? o cuántas fueron. Y fíjate, creo que ese es un gran ejemplo, ¿no? Oye, pues ir y hacer ese tipo de competencia ya tiene un mérito. Ujú. Reconócete ese mérito. Oye, aprende de lo que hiciste mal para que la siguiente vez salga mejor, pero también te tienes que reconocer los meses de entrenamiento, el trabajo hecho, los recursos invertidos. Entonces, no puedes pensar que todo mal. Tienes que Aunque, decir, esto aunque, falló, ¿qué aunque sigue? terminar caminando yo también lo haría sin entrenar tanto. No sabemos, Mayer, no sabemos. Oye, y esta parte, fíjate que diste algo muy padre y aquí tengo en mis apuntes, hechos sobre sentimientos, lo que tú hablabas, no, no valides lo que piensas ni lo que sientes, sino evalúa hechos, registro de logros, o sea, que realmente puedas tener un archivo de evidencias, eh, abrazar la imperfección Muy importante. y esta parte de, bueno, practicar la autocompasión, que ya lo platicaste, eh, romper el ciclo de comparación. Tú, por ejemplo, a nivel deportivo eso es evidente, ¿no? Alguien que mucho más joven o mucho más rápido o alguien que tiene menos tiempo que avanza más rápido, ¿cómo alguien puede ayudarle compararse? Porque tú también me dices, bueno, pues que te ayuda el hecho de tener en tu equipo a grandes atletas, pues te ayuda también a ir expandiendo tu nivel de soportar el dolor y dar tu máximo esfuerzo. ¿Cómo esta comparativa te ayuda, pero en otras ocasiones te perjudica? Justo tiene que ver con qué es lo que tú observas en la situación, ¿no? Oye, estar en un grupo de peers, de alto rendimiento, eventualmente te convierte en un cuate de alto rendimiento en cualquier ámbito de la vida. Ujú. Entonces oye, ¿y por qué? Porque de alguna manera tu inconsciente lo estás haciendo ver que hacer más esfuerzo es posible. Oye, por el otro lado, cuando tu medición todo el tiempo es un estándar que no logras alcanzar, un competidor que no logras alcanzar, lo natural, que es muy humano, llega el punto en donde desistes porque estás compitiendo contra alguien que no puedes alcanzar. Y está bien. Es que no, desistir yo creo que es precisamente Ujú. este extremo del síndrome del impostor. Entonces, No, que está bien ¿cuál? que haya una persona que es superior a ti y no pasa nada. Y es lo normal. Y es lo normal. O sea, no pasa nada. Ujú, ¿Quién eres tú? ujú, ¿De qué eres capaz? Vuelvo al tema, ¿de qué eres capaz? Oye, no es que sí soy capaz de sufrir más. Oye, y entonces has avanzado N minutos en tu ritmo, N kilómetros en tu distancia, y entonces dices, ¿soy una mucho mejor persona o soy mucho más capaz de lo que era cuando inicié este proceso? Pero es que todavía no alcanzó aquel, ¿no? ujú. Y entonces, a nivel interno, ¿cómo te genera? ¿Cómo te genera un posicionamiento del pensar, es que todavía no alcanzo, es que está muy lejos, a Ujú. decir, he avanzado un chorro? Oye, este foco de todos los días mejor, mi mejor esfuerzo. Cuando logras conciencia de eso it is what it is lo que hay. Oye, ¿y qué onda? ¿Cómo estás? En mi mejor versión.
Oye, pues tu mejor versión está para el equipo del Chocotorro. Pues en el equipo del Chocotorro vas a jugar, güey. ¿Es tu mejor versión? Y, Sí, sí, y es mi está, mejor y está versión. bien. Y está bien. Oye, de repente entiendes que a nuestra edad el principal objetivo del ejercicio no es competir, es la salud. Y Ujú. entonces sí te das cuenta que tienes muchos beneficios de salud cuando generas esta conciencia, ¿no? Y bueno, algo bien importante, y con esto cerramos, la importancia también, bueno, del peer group, de tener sesiones consultivas de coaching o terapia, alguien con el que puedas rebotar todo el tiempo y te esté espejeando, que te esté haciendo un reencuadre, que te ayude con tus anclajes, que trabaje contigo con una metodología comprobada de poder tener mejor claridad en tus talentos, virtudes, áreas de oportunidad. También este especialista que te ayude a poner en papel todo lo que se te dificulta. Yo creo que algo muy importante es la red de apoyo, ¿no? En cuanto a cuando, digo, no que sea tu madre, en mi caso, no me No, ayudaría sí mucho. era. En su Sí, momento en sí su momento era. sí. Pero alguien que tenga todo el tiempo la oportunidad de darte una respuesta honesta y una respuesta, una visión clara de algo que tú no tienes tan claro si eres o no lo eres, o eres capaz o no eres capaz. Precisamente los procesos de coaching, de Ujú. mentoreo, tienen un proceso donde estás aquí hoy en el punto A y entonces definir dónde estás en el punto A, Sí. que una parte viene de ti, pero en este trabajo con el coach lo que hace es generarte esta conciencia de todo lo que sí tienes. Oye, el tema de un mentor es este cuate que te ayuda a, con lo que tienes, construir más cosas, a desarrollarte desde ahí, ¿no? Y entonces, fíjense, yo creo que a lo largo de los programas que hemos tenido, este de hoy es el número 13. 13. eh, hemos hablado muchísimo de la importancia de contar con un coach, con un mentor. Digo, hoy muchos van al psicólogo y se convierte de alguna manera en una especie de coach porque te va, te ayuda a controlar algunos de tus situaciones personales o a resolver algunas de tus situaciones personales. Pero el tema de tener un profesional entrenado para ayudarte a llevar este proceso, a generar este nivel de conciencia, a generar estrategias para ir, híjole, es un tesorazo. O sea, que alguien te diga, buzo, aquí tienes todas estas oportunidades flotando, tienes síndrome del impostor. Buzo, lo que toca es tener un planteamiento de una mentalidad de crecimiento, güey. O sea, es qué sigue, cómo más. Oye, ¿estás ejerciendo liderazgo con tu gente? ¿De qué manera lo estás ejerciendo? El coach y el mentor tienen esta capacidad de ayudarte en tu proceso de conciencia. Para mí sería como un paso antes de la autoconciencia, ¿no? Sí. A lo mejor la autoconciencia es este espacio en donde ya tienes la capacidad de sentarte y reflexionar y lograr hacerte consciente de algo. La herramienta externa es el coach, es el mentor, es este guía que te ayuda en este proceso, ¿no? Pues hasta aquí llegamos con el capítulo número 13, el síndrome del impostor. Espero que les haya gustado. Háganos comentarios, síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, TikTok, Spotify, YouTube. En cualquiera de estas, háganos comentarios. Hasta una crítica, aunque no sea constructiva, mándenos mentadas de madre, porras, pero comuníquense y obviamente pues díganos qué les gustaría ver en nuestros programas, qué tipo de polémica se podría generar, a lo mejor algún comentario
de ustedes que podamos tocar en el capítulo. Lo importante es que podamos llegar a muchas personas y podemos levantar mayor conciencia de la mentalidad de los emprendedores latinoamericanos que estamos viviendo hoy en el siglo XXI. Palabras finales, capitán, de despedida. Abrazo a grande a todos. Háganos publicidad, recomiéndanos con tus cuates, recomiéndanos con tu familia. Yo creo que a todo aquel que esté en un proceso de emprendimiento, más de algún programa le va a hacer diferencia. Esto está platicado en un nivel en donde lo que buscamos es que generes conciencia, es despertar este tema de tienes que saber de este tema o haz conciencia de este tema o de este otro tema. Se comparten algunas herramientas, pero entonces lo chistoso es que creo que esto es parte muy importante de la vida del emprendedor. Ayúdanos a llegar a más emprendedores. Gracias. Muchas gracias. Namaste.